Gracias, hermano Angie. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Bueno, pues vamos a entrar a la palabra del Señor. Antes los saludamos. Pueden salir todos los niños, hermanos. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Amén. Levántese un ratito, hermano, porque ya fueron muchos anuncios. Voy a hacer apologética de los anuncios. Gloria a Dios. Salude a su hermano ahí, salúdelo. Dígale, Dios te bendiga, hermanito. Qué bueno que viniste. Ya te había extrañado muchos domingos, ¿verdad? Oiga, me da gusto, mire. Y todavía nos faltaron poquitos, pero qué bueno que vinieron, hermanos. Se necesita venir a la casa de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos al Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 25 al 35. Yo quisiera, hermanos, motivarlos hoy a lograr en ustedes, hermanos, a que sean firmes en las profecías bíblicas y que esperen que se cumplan en esta tierra. Amén. Quiero alentarlos en esta hora, hermanos, ya que estamos tocando el asunto de la vida de Jesús. En Lucas capítulo 2, verso 25 al 35. A ver, déjenme, Lucas 2, verso 25 al 35. Lo leemos alternadamente. Amén. Gloria al Señor. Y en el 35 nos reunimos todos. Ok, dice así la palabra, fíjense bien. Verso 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo, palabra clave, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y todos, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Rafa, haz una oración por la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre. Una vez más, Señor. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos, gloria al Señor. Pues estamos contentos y felices en esta hora, amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos traen problemas? Nomás yo. Todos. Y a veces descansamos un ratito y le echamos más ganas, ¿verdad que sí? Bueno, miren, hermanos, es bien importante lo que vamos a predicar hoy sobre el tema la esperanza de salvación para Israel, presentada por un último profeta, entre comillas, profeta. Yo le he puesto a este tema por título el último profeta. Miren, hermanos, el domingo vimos cómo fue consagrado y circuncidado el Señor Jesús, ¿verdad que sí? Y hermanos, el gran simbolismo que encerraba o encierra. Hoy continuaremos con los acontecimientos que ocurrieron en el templo cuando fue llevado por sus padres al cumplir María con el tiempo de su purificación. Hago mencionar, hermanos, en primer lugar, fíjense bien, a Mateo, para informar que el mismo evangelio de Mateo no registra este acontecimiento de Simeón, y sin embargo, Lucas lo registra con lujo de detalles, por lo cual la cita está declarada perfectamente, hermanos, por el médico Lucas. Hermanos, si un hombre llamado Simeón jamás desistió en ver la llegada del Mesías, entonces, ¿por qué muchos desisten en no seguir adelante esperando a aquel que cumpla las profecías? Analicemos los hechos y la profecía dada por el profeta Simeón y su gran significado. En primer lugar, ¿quién era este hombre llamado Simeón? Es una interrogante. A veces hablamos de personajes sin darle su, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Su biografía o características de él, ¿verdad? Y es muy, cuando predicamos hablamos de tantos personajes, pero no los describimos. Y es importante describir de quién se está hablando, ¿verdad? ¿Cuántos saben que yo soy Erasmo? ¿Verdad? ¿Y saben qué hago? Nomás 3 saben qué hago. ¿Verdad que sí es importante? O sea, sí es importante hablar un poquito de la vida de los personajes. Bueno, el nombre Simeón, fíjense bien, significa escuchar o de nariz chata. Dicen a veces algunas personas, ese tiene nariz de chile bola, ¿verdad que sí? Todavía se usa, ¿no? De chile bola, y luego yo he pensado luego en los chiles güeritos de bola, ¿verdad? Y es algo muy dicho, ¿verdad? Pero el hermano, fíjense bien, era de nariz chata. Él era un judío devoto que vivía en Jerusalén durante el tiempo del nacimiento de Jesús y los ritos de purificación en el templo. El anuncio de los planes anunció los planes de Dios a José y a María acerca del niño. Este hombre, hermanos, en el idioma alternativo del griego, se usaba para decir el nombre de Pedro,
Y este nombre era original del idioma griego. Por eso que en su forma alternativa es para el hebreo Simón. O sea, decir Simón, Simeón es igual a Pedro. El informe que nos da las fuentes de información como el diccionario Holman y algunos comentarios, Marquito me regaló un buen diccionario, hermanos, un buen diccionario, y me ha ayudado mucho, me hizo un buen regalo, ¿verdad? Es muy buen, se lo recomiendo, diccionario Holman, hermanos. Bueno, y algunos comentarios declaran que este personaje presenta un informe acerca del niño Jesús muy honroso. El informe que se nos hace acerca de este Simón o Simeón, él vivía en Jerusalén y era un hombre eminentemente por su piedad y comunión con Dios. Algunos expertos en autoridades judías dicen que habitaba, hermanos, en la ciudad de Jerusalén en aquel o por aquel tiempo. Y era un hombre de gran prestigio, era un hombre de gran honor, de gran prestigio. Este hombre, hermano, lo llamaban Simeón. Ellos dicen, junto con los judíos, fíjense bien, actuales hasta hoy día, que él estaba dotado del Espíritu Santo y de profecía, o sea, del don de profecía. Quiero aclarar un poquito aquí. Muchos se declaran profetas, pero profetas ya no hay. Por eso yo puse aquí que el último profeta, pero entre comillas, sino que él estaba ungido del poder del Espíritu Santo, pero tenía el don, es el que está activo hoy. ¿El don de qué? De profetizar o de profecía. Amén. Entonces fíjense bien, hermanos, él estaba dotado del espíritu de profecía, es decir, Dios lo usaba proféticamente. Se dice que él era, fíjense bien, que él era, hermanos, viejo tradicionalmente, aún en la iglesia cristiana, hermanos, en la iglesia popular, dicen que él era viejo. Pero este apelativo, hermanos, dado de tradición, es, hermano, vergonzoso y corriente. El texto o el pasaje bíblico no menciona que él era viejo, sino un hombre lleno del Espíritu de Dios. Lo dice el texto ahí en el verso 25. Bueno, miren, vamos a ver qué declara. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Esperaba que todas las cosas se compusieran en Israel, como a veces usted y yo esperamos a que todas las cosas se pongan mejor en nuestra vida, y a veces se ponen de mal en peor. Él esperaba, hermano, la consolación de Israel, pero la consolación de Israel, él sabía perfectamente en quién, hermano, descansaba, posaba esa consolación. Gloria a Dios. Él no andaba variando. Él no sabía a ver qué dicen allá, a ver qué dicen acá, como muchos. Él sabía, hermanos, y él le había pedido a Dios algo muy poderoso,
que él no descansaría y que le permitiera ver la consolación de su pueblo Israel. Qué tremendo, ¿eh? Dice este pasaje, siguiéndolo, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso dice el verso. En este versículo declara, fíjense bien, hermanos, dos palabras: justo y piadoso. Y estas dos aquí, hermano, se traducen como justo en el vocablo griego dikaios, y en hebreo yasher, que se traducían también como recto, es decir, dikaios, recto, yasher, recto, en dos idiomas diferentes. Pero esta rectitud significaba, fíjense bien, aquí me quiero centrar un poquito. Esta rectitud significaba que era una persona recta delante de Dios. Por eso tenía una credibilidad y un honor ante la ciudad este hombre llamado Simeón, porque era recto delante de Dios, sin titubeos. Hoy sí, hoy no, mañana sí, mañana no. El pasaje dice que todos los días iba, hermanos, al templo y esperaba la consolación de Israel. Él sabía y conocía, hermanos, que pronto se presentaría la consolación de Israel. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. Amén o no amén. ¿Usted se acuerda cuando se presentó la consolación para su vida? Todos. Y si no se acuerda, arrepiéntase para que se acuerde. Yo no he olvidado el día que Dios me consoló. ¿O quién ya lo olvidaron? Cómo lloré y dije, gracias por perdonar, ¿qué? Mis pecados. Todos recuerdan ese hermoso día. Pero esta actitud, hermano, de rectitud significaba que era una persona recta delante de Dios, sin titubeos, sino sumamente entregada de corazón y sumamente recto en sus acciones. Qué tremendo. O sea, en otras palabras, no había ¿qué? Falsedad en él. No existía la hipocresía. Era un hombre recto. ¿Sabe por qué era recto? Porque sabía, hermano, que Dios lo había escogido para declarar la profecía del Mesías venidero. Qué lindo. Dios puede delegar un buen trabajo a un cristiano, sí, cuando aquel cristiano sea recto y puro. Y Dios le va a delegar grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Una persona recta, hermanos, como Simeón, es una persona entregada a Él, a Dios, y que también busca, hermano, una persona recta de corazón, como Simeón, busca la justicia de Dios. Hazme justicia, Dios. Ayer andábamos en el mercado, mi esposa y yo, y me dicen, don, los muchachos carniceros que le venden la carne a Jacob, mi hijo, ¿cómo anda? Pues bien. ¿Y qué onda con sus camionetas? Ya las eché al fierro viejo. No se agüite.
Oiga, todavía me había agüitado por mis camionetitas. Se me que no. Sí, Olguita. Bueno, está bien. Pero, Migón, no se agüite. Así hablan ellos. Está bien. ¿Qué le parece que la carnicería fulana de tal? ¿Cómo se llama? Guadalupe, creo. Le va a dar una camioneta que no pierda la fe, me dice. Bueno, no la voy a perder. Pero ya me dejaron una interrogancia, ¿verdad? Bueno, este hombre, hermanos, tenía una rectitud preciosa. Este Simeón, hermano, era una persona entregada a Dios. Buscaba que la justicia de Dios, no para él, no para que me repongan mis camionetas, no. Simeón lo que buscaba era, hermano, la justicia de Dios para el pueblo de Dios. Tú como hijo de Dios mereces la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso al Señor. Él perdona todos tus pecados. Hey, ya no te acuerdes de ese pecado pasado. Arrójalo al fondo del mar. Ahí déjalo, que no te acuse. Que no te diga tú esto y aquello. No. Dile, el Señor te reprenda. Tú has sido perdonado y perdonada. Amén. Bueno, hermanos, era una persona entregada a Él y que buscaba la justicia de Dios. Y esto, hermano, procede del corazón. Y es basada, hermano, en la verdadera fe. Esta rectitud en el amor que se le tiene a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Esa rectitud es por amor a Él. Tú vienes aquí por amor a Él. Trabajas para su obra por amor a Él. Das clases a los niños por amor a Él. Evangelizas por amor a Él. Dejas los vicios por amor a Él. Dejas una vida de pecado por amor a Él. Eso se le llama rectitud delante de nuestro Dios. ¿Eh? Por eso dice la palabra, los cantos, levantemos ¿qué? Manos santas al Señor. ¿O no se la cree que es un santo? Por la gracia de Dios. Los padres de Juan el Bautista tenían esa actitud de corazón también, ya que ellos andaban en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire, los padres de Juan, hermanos, el Bautista, ahí en Lucas 1, 5 al 6, se lo voy a leer. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Sabe por qué Dios los escogió? Para que su hijo preparara el camino del Mesías, porque ellos eran rectos de corazón. Dios los escogió para que naciera el Bautista y comenzara a pregonar, hermanos, los caminos del Señor. Arrepentidos, generación de víboras. ¿Quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Les hablaba la verdad. Amén. Esto solamente se los dio Dios a sus padres y a Él. Hermanos, Dios es lindo. Amén.
Este significado de rectitud, hermano, en el que vivía Simeón, abarca una integridad de corazón, ya que Simeón mostraba la misma característica en su vida, es decir, la misma unción que había, hermanos, en los padres de Juan el Bautista, hermanos, reposaba también en la vida de Simeón. Amaban al Señor con todas, ¿qué? Como decía la ley, con todas, ¿qué? Sus fuerzas, con toda su alma, ¿y qué? Y con todo su espíritu. Amaban al Señor. ¿Cuántos aman hacia Dios? ¿Cuántos aman hacia el Señor? Yo también, hermanos, pero quiero llegar a esa rectitud. Amén. Hermanos, ¿cómo nos haría bien tratar de vivir como Simeón y los padres de Juan el Bautista? Bueno, ya conocimos algo acerca de este hombre, pero el texto, hermanos, declara que este hombre esperaba la consolación del pueblo de Israel. Es decir, fíjense bien, la venida del Mesías. El pueblo de Dios en Jerusalén, hermanos, vivía una época de condición espiritual muy deplorable cuando nació el Mesías. Oiga, estamos viviendo tiempos deplorables hoy día. Sí. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. Y la misma postura que tenía Simeón es aplicable para nosotros hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Es la misma situación, podríamos decirlo. Pero fíjense bien, este hombre estaba lleno totalmente de la unción de Dios. Él esperaba con anhelo y fe y con mucha paciencia, fíjense bien, él esperaba la venida del Mesías. Todos los días, recuerdo que una vez hicieron un drama, hermanos, en el templo Jerusalén donde nacimos nosotros, donde nací yo espiritualmente. Me acuerdo que ponían a Simeón bien viejito, ¿verdad? Una barba blanca, así de esas de, ¿cómo se llama? De algodón, ¿verdad? Y apenas, ¿verdad? Y pusieron ahí un actor que medio chusco, hermano, ¿verdad? Y este actor medio chusco, pues Simeón lo representan siempre viejito y este parecía un joven. Hacía las escenas como un joven, ¿verdad? Un joven viejo. Pero me acordé ahorita de eso que hermanos, que se vuelve ciego Simeón, ¿verdad? Y que no puede ver y actúa él ahí, ay, me he quedado ciego, ¿verdad? Y ay, ¿verdad? Bien viejito y actuaba brincaba como chivito, bien liviano. Algo así medio contradictorio. Pero, hermanos, él todos los días, Simeón, fíjense, la importancia, hermanos, de buscar la presencia de Dios. Cuando todos los días, hermanos, Cristo viene. Cristo viene. Y es una actitud que tú y yo debemos de estar. Y él todos los días buscaba, hermano, la consolación de Israel. En los últimos días, hermano, fíjense bien, de hoy
o de nuestra época actual, muchos han abandonado la fe apostólica y hacen a un lado, hermano, la bendita esperanza de la venida del Mesías, el Hijo de Dios. Muchos dicen, es más, están enseñando que Cristo, que es una mentira, que Cristo viene. Están haciendo, hermano, hasta apologética de defender que el rapto de la iglesia no existe. Muchos se han desanimado, hermanos, y han perdido la fe, creyendo que Cristo no va a venir. Y algunos, hermanos, se han vuelto a sus pasiones desordenadas. Digan amén. Muchos. Pero, hermanos, siempre habrá, fíjense bien, creyentes de muchos años, hermanos de muchos años, aún ministros, pastores, se han desanimado porque no han visto la consolación de Israel. Simeón esperaba cada día. Muchos creyentes se han apartado, hermano. Siempre, pero yo quiero decirles que siempre habrá un Simeón fiel al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo digo que eres tú, que somos cada uno de nosotros, sirviéndole y esperándole. Otros podrán, hermanos, pondrán su esperanza en esta vida o en este mundo, pero los fieles serán como verdaderos siervos del Señor y lo esperaremos siempre. Aparezca hoy el Señor en estos momentos o aparezca el año que viene, o tal vez, hermanos, Él puede venir ahorita. ¿Cuántos dicen amén? El asunto es que tomemos la postura de Simeón. Cristo viene pronto, hermanos. Si tú estás metido en tus asuntos, si estamos metidos en nuestros proyectos profundamente, hermanos, creyendo que Cristo no viene, Pablo dijo que como en el abrir o cerrar de ojos, Cristo regresaría. Y Simeón estaba en esto. El que esperaba la promesa, hermanos, de ver al Salvador. Escuchen bien, posteriormente les voy a estar predicando de eso. Pero él, hermanos, estando ahí, lo esperó hasta no, hermano, dejar o hasta poder mirarlo cara a cara. Hermanos, él nunca bajó la guardia, hermanos, sino hasta ver al Mesías. Y eso implica en nosotros que nosotros también así debemos de estar en la misma postura de Simeón. Muchos estamos, ¿cómo se dice? Muy distraídos, creyendo que todo va bien, cuando las profecías bíblicas están casi cumplidas. Muchos están embebecidos en sus asuntos. Hermanos, están en todo como los judíos, el pueblo de Israel. Están en todo, pero hermanos, no están en lo que deberían de estar, o no estamos en lo que deberíamos de estar, en la venida del Mesías, del Cristo glorificado. Pero Simeón estaba, hermanos, apercibido. Lo mejor de esto, hermanos, es que miraremos un día cara a cara al Mesías, que un día lo presentaron en el templo de Jerusalén. Cara a cara lo miraremos, hermanos,
como este hombre llamado Simeón, lo presenció cuando llegó María y José con el niño al templo. Yo no sé, se sentaba parado. Hay otro personaje que toma aquí, hermanos, también dentro del nacimiento o de la historia de Jesús. Hay otro personaje, una mujer femenina llamada Febe, que también esperaba la consolación de Israel. Y miren, hermanos, esto bien importante. Voy a estar hablando de estos personajes. Pero él, hermano, miraba, su fe lo llevaba a tener esperanza, su fe lo llevaba a tener consistencia, seguir adelante cada día, cada mes, cada año. Él no descansaría hasta ver la gloria de Dios. Muchos cristianos ya descansaron, hermanos. Ya no quieren venir a la iglesia, se desanimaron. Dijeron, no pasa nada. Quiero decirte, sí pasa. Y está por pasar. Hermanos, Simeón ve a José, ve a María, y cuando ve al niño lo ve, hermano, ve al ungido de Dios cara a cara, presencia. Y cuando lo ve, hermano, me imagino siente un palpitar en el corazón más rápido, diciéndole el Espíritu Santo, Él es el Mesías, Él es mi Hijo enviado. Denle un aplauso al Señor. Él ha nacido. Aleluya. Amén o no amén. ¿Cuántos esperan a Cristo Jesús? Debemos de. Oiga, ¿qué carácter de este hombre? O sea, él veía todo, cómo abusaban los romanos del pueblo, la cantidad de impuestos que cobraban, un desastre. Más él decía, yo voy a ver al Hijo de Dios y yo lo voy a presentar. Qué tremendo. Hermanos, el Señor Jesús, según este pasaje, no es solo el consuelo de los hijos de Dios, sino también, hermano, es nuestro objetivo. No solamente el nacer el Hijo de Dios era de consuelo para los judíos, sino también, hermano, para nosotros. Y ese Hijo de Dios debe ser el fundamento para nuestra vida cristiana. Si tú no tienes a Cristo como fundamento, tú no sirves para ser cristiano. Si tú no tienes bien definido quién vive en tu corazón, tú vas a caer tarde o temprano. Te vas a desanimar y no vas a servir a Jesús. Si tú no tienes ese fundamento bien, hermano, marcado en tu vida, hermanos, tú te vas a desanimar prontamente. Las profecías sobre el Mesías se tardaban en llegar, pero los que creían en él o las profecías esperaban y deseaban su venida y la guardaban con paciencia, o mejor dicho, con impaciencia santa. Así es que nosotros, hermano, hay que esperar también la futura consolación. Nosotros debemos esperar la futura consolación de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada, hermanos. La iglesia no puede vivir en este mundo más ya. La multitud, hermano, de enfriamiento de los hombres del corazón se ha multiplicado. ¿Cómo es posible que una señorita
le dé 16, 17 puñaladas a otra señorita y la ley diga que es menor de edad y que no la corrijan? ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Sabe qué? Este mundo va de mal en peor. Y si no buscamos la consolación de la iglesia, y la consolación de la iglesia es que Cristo viene pronto. Amén. Están pasando cosas tremendas, cosas terribles, y las que vienen, hermano, gente se levanta, hermano, con un arma y hace lo que quiere. ¿Cómo es posible? ¿Quién lo incita? ¿Quién la incita a hacer eso? Nada menos, hermano, que el mundo de la oscuridad. El Señor reprenda al diablo. Esto no puede ir mejor, irá de mal en peor. Y si tú no haces un fundamento de Cristo en tu vida, hermano, tú te puedes quedar. Dice el canto: yo no me quedo, me voy con Él. Amén, hermanos. Nosotros, hermanos, así como Simeón, debemos de esperar la consolación de la iglesia. Cuando Cristo en ese día glorioso venga por nosotros, al sonar, ¿qué? De la trompeta. Cristo viene. Decía el evangelista Gille Ávila, ya está con el Señor. Fíjese, Cristo viene. No llegó el Señor, pero él ya está con Él. Qué tremendo. Amén. Firmes y adelantes, ¿cómo dice? Huestes de la fe, sin temor alguno. ¿Qué más dice? Ya se me olvidó. Que Jesús nos ve. Amén. Amén. Él viene pronto. Hermanos, cada uno de nosotros hemos de continuar velando y esperando, mientras decimos, como dice la Escritura: si ven, Señor Jesús, ven pronto ya. Ahí en Apocalipsis 2:20. Hermanos, Simeón tomó al niño y lo vio y lo presentó delante de Dios. Y cuando lo presenta, él dice unas palabras. Se las voy a predicar el miércoles, el domingo que viene. Y cuando lo presenta, él dice: ya, Señor, ahora puedo irme, porque mis ojos han visto al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Hey! La venida de Cristo es en un ¿qué? En un abrir y cerrar de ojos. Amén. Hey, ¿vamos a ver al Mesías nosotros los cristianos? Sí. ¿El mundo? No, Señor. No, Señor. Al mundo no se le va a permitir ver el rapto de la iglesia, pero a sus hijos la iglesia sí. ¿En qué? Así como Simeón vio al niño cara a cara, tú y yo lo vamos a ver. Por eso dice la Escritura: erguíos, levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¡Hey! Dijo por ahí un predicador: cobardes, miedosos. No, ni cobarde ni miedoso. Yo hago lo que la Escritura dice. Espero al Señor y espero verlo en gloria. Amén o no amén. Termino con esto. Si concluimos enseguida
pensando en cómo presenció Simeón la venida del Mesías en manos de José y María, seguiría la continuación del pasaje en curso. Pero eso, hermanos, lo miraremos en la siguiente predicación. Si Dios nos lo permite y Él no viene en estos días. Hermanos, si no los veo allá. ¿Cuántos dicen amén? O si me atropellan, los veo allá. Amén o no amén. Podemos que seamos eternos, hermano. ¿Cierto o no? El asunto es que los veo allá, hermano. O nos vamos todos juntitos. Pero yo voy a volar solito, yo no voy a agarrarte la mano a ti. Yo solito voy a volar. ¿Sí entendieron, verdad, el sarcasmo? Muchos han olvidado la promesa redentora de la iglesia, como en los tiempos de Simeón. Se desanimaron creyendo que Dios no tiene sus tiempos. Creyendo que Dios no tiene sus tiempos. Y se desanimaron por las pruebas, luchas y tentaciones, creyendo que Cristo no volverá por su iglesia. Que el Señor tenga misericordia de ellos y también de nosotros. Que nos ayude a seguir creyendo como Simón en la venida del Mesías, Hijo de nuestro Señor, Padre Celestial. Hermanos, la invitación hoy es esta. Levante sus manos los que creen que Cristo viene. Todos. ¿Sí crees? Ponte de pie. Pónganse de pie. ¿Cuántos quisieran que el Señor viniera ahorita ya?